Me dijo, ¿por qué no llamas a Ibai y le dices que vas a participar? Pasas de no hacer nada a ser un deportista profesional en un día. ¿Y repetirías? A estas alturas. Te vas, no solo te vas, sino que además triunfas, trasciendes, pero llega un momento en tu vida en el que creo que cuando se acerca la paternidad dices, tío, creemos que es bueno para nosotros volver a Bilbao, en este caso a España. Quieres darles un sitio en el que puedan crecer con libertad. ¿Tú crees que vas a darle a tu hijo la misma infancia que tuviste tú? Luego hay videojuegos y videojuegos. Lo ideal sería que los padres sepan a qué están jugando sus hijos y que se informen. Pero el camino es una de esas cosas que, como los de la bici, que la gente que empieza a andar en bici y se vuelven enfermos de la bici, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo. Empecé a pensar más en la idea de Dios a través de mi hijo. ¿Quién es la persona que más te ha marcado en el Luzu que eres hoy? Yo diría... Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial para mí porque es un amigo de la infancia. Es un youtuber muy conocido que ha participado en eventos como La Velada de Ibai Llanos y la verdad es que creo que es un episodio que os va a gustar mucho, en el que vamos a tratar muchos temas. La verdad es que yo tengo muchísimas ganas de lo que está a punto de pasar. No solo vamos a hablar de la faceta de Luzu como youtuber, como gamer, sino también de cómo ha sido su evolución natural, cómo ha sido su camino del éxito, su camino de Santiago, esa velada que has mencionado. Le decía antes fuera de cámara que siento que te conozco desde hace muchos años, sí, desde que hiciste aquel grandísimo vídeo que me ayudó como joven y que de vez en cuando me sigo poniendo, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Borja Luzuriaga, conocido como Luzu Vlogs. Bienvenido y gracias por estar aquí, tío. Hay mucho Bilbao en esta mesa, ¿eh? ¿Has visto? Tenemos bueno, recuperar el norte, ¿no? Sí, Tenemos aquí. sí. Además, como que cuando estoy con gente de Bilbao, como que forzo el acento. No sé por qué, como que me sale más acento y todo. Mira que yo he estado preguntándome últimamente si desde que me he mudado, después de estar fuera, o sea, a veces pienso, ¿tendré más acento del norte? O sea, porque no te das cuenta. Tú hablas y, pero luego vengo a Madrid, hablo con gente de Madrid y digo... Y no te dicen nada. Me estoy sintiendo un poquito más, ¿no? Un poquito más, que digo cosas más fuertes y tal. Has hablado de mudarte. Cuéntanos un poquito, porque tú estudias comunicación audiovisual en Pamplona. Uh-huh. Y bueno, trabajas un tiempo en España, pero enseguida vas a Meca, vas a Hollywood, ¿no? Sí, tío. Bueno, fue una de esas cosas que haces cuando tienes 23 años. Yo estaba en Madrid, de hecho, trabajando. Y estaba en una distribuidora de cine y recuerdo como si fuera ayer que estaba sentado sol fuera, Madrid. Ya para estas fechas empieza a hacer como... Bueno, ¿sabes? Empieza a hacer bien. Y recuerdo mirar por la ventana y pensé, ¿por qué estoy aquí? O sea, sé más o menos cómo van a ser mis próximos 10 años si me quedo, ¿no? O sea, como que trabajas en un departamento de marketing de una empresa o algo y sabes que estás ahí aprendiendo, luego vas a ser asistente de alguien, luego manager de algún departamento y como que ves venir tu vida. Y pensé, tengo todavía 23 años, me puedo marchar a hacer lo que sea, no tengo novia, no tengo coche, no tengo casa... ¿Por qué no me voy? Entonces me fui a Los Ángeles porque en UCLA había unos programas de especialización profesional del tema de entretenimiento y tal, y de los que nos habían hablado alguna vez en la facultad, lo típico, ¿no? De, oye, si alguien está interesado en hacer cosas, pues te hablan de diferentes programas y cosas, certificaciones que hay fuera. Y nada, eché la aplicación y, o sea, esto estamos hablando de un junio, en septiembre estaba ya en Los Ángeles. O sea, fui a hablar con mi jefe según me aceptaron, fui a hablar con mi jefe y le dije, oye, nos vamos, nos vamos de aquí. Pero sí, fue un poco... es una de esas decisiones que tomas de una forma muy ligera, pero que luego tiene un impacto en tu vida súper grande, porque todo lo que ha ocurrido en mi vida en los siguientes, no sé, 10, 15 años desde ese momento ha sido por esa tontería de mirar por la ventana y ponerme a pensar en qué hago. Que es como guay, ¿no? Pensar en que en la vida ocurren esas cosas y también da un poco de miedo porque dices, ¿en qué momento no estoy tomando decisiones que pueden parecer ¿no? muy chorras que pueden tener pueden generar cambio en tu vida? No, totalmente. A mí me gustaría como ir de pleno a ya un poco más el presente, que es, te vas, no solo te vas, sino que además triunfas, trasciendes, eres pionero. Pero llega un momento en tu vida en el que creo que cuando se acerca la paternidad dices, tío, pensando en tener un hijo, hablando con tu mujer, sí. Decís, oye, pues creemos que es bueno para nosotros volver a Bilbao, en este caso a España. Sí. Esa decisión a mí me tiene loco y me encantaría preguntarte porque nos lo expliques, porque me parece que hay mucho detrás de esa decisión también de volver. Pues mira, esto es
bueno, Lana, mi mujer, que es de allí, como has dicho, ¿no? Nació en Santa Mónica, ha crecido allí. La gente, para dar contexto, de Los Ángeles no le gusta Los Ángeles. O sea, creo que es una ciudad, y la zona en general de California, esa zona del sur de California, de, yo qué sé, San Francisco, Los Ángeles, luego las zonas ya más de tecnología, ¿no? Tipo Silicon Valley, pero hay mucha gente de fuera. Entonces la gente no tiene identidad propia. Las personas que han nacido en Los Ángeles no tienen ese orgullo de soy de Los Ángeles, como quien puede tener de, yo qué sé, soy de Orense y me encanta Orense y voy a morirme en Orense. No hay arraigo, ¿no? No, es como que hay tanta invasión exterior, ¿no? Porque hay mucho trabajo de muchas industrias que es top ahí, entonces acaban, yo creo que perdiendo esa sensación de quiero hacer mi vida aquí y quieren explorar otras cosas porque no hay como que nada de ahí, no hay cultura, o no hay mucha cultura que te haga estar muy orgulloso ni nada especial. Entonces mi mujer ya llevaba mucho tiempo, desde incluso cuando empezábamos, que le gustaría vivir en otro sitio que no fuera Los Ángeles, ¿no? Y había venido conmigo a Guecho muchas veces de, pues lo típico, Navidades, algún verano y tal, y le gustaba mucho. Es un sitio que obviamente, o sea, no tiene nada que ver. Los Ángeles y Guecho no tienen absolutamente nada que ver. Si alguien no ha estado nunca en Guecho o en Los Ángeles, son dos sitios que no tienen nada que ver. Bueno, Guecho es un pueblito costero, bueno, Sí, alrededor, residencial. cerquita de Bilbao, pero Claro. bueno, muy, muy tranquilo. Sí, y entonces, ¿pero qué pasa? Guecho es un sitio que viniendo de una ciudad como Los Ángeles impacta mucho porque Los Ángeles es pues, como una mega Madrid, gigante, hay de todo, hay trabajo de todo, mucha saturación en todas partes. Pero Guecho es un sitio en el que para criar hijos es genial porque es seguro, el ritmo de vida es más lento, ves a tus amigos, a la gente, o sea, conoces a la gente. Mi mujer, cuando llegamos, alucinaba con irnos a por el pan y de repente nos cruzábamos con amigos nuestros, ¿no? En plan, pasa con el coche alguien pitando. ¿Quién nos pita? No, es es Iñigo, es no sé quién, es no sé cuál, es la mujer y tal. Pero ¿cómo te encuentras con la gente? Y yo, es que vivimos todos a 5 minutos en coche como mucho. En Los Ángeles es impensable eso, o sea, nunca te pasa. Si te cruzas con alguien es un milagro que te acaba de ocurrir. Pero bueno, cuando tuvimos a Oli, que es nuestro hijo, que tiene 5 añitos ahora, ya empezamos a pensar en, joder, queremos que crezca aquí, ya no solo por cómo es la ciudad, sino Lana me describía su infancia y yo le describía la mía y es más triste, ¿no? O sea, digamos, igual para nosotros que hemos experimentado eso de ir con la bici por ahí, quedar con tus amigos, incluso ya desde que tienes, yo qué sé, con 11 años te mueves por ahí tranquilamente y no pasa nada. Entonces, cuando piensas en tus hijos, al margen de lo que a ti te apetece más o lo que te está gustando más, quieres darles eso, quieres darles un sitio en el que puedan crecer con libertad, que se sientan, ¿no?, un poco autónomos, que hagan esas cosas que son un poco más sanas, al margen ya de luego cómo es la vida, ya que he mencionado la palabra sano, que la vida realmente es más sana aquí, ¿no? Pero bueno, lo vimos de esa forma. Yo todavía, ya te decía, estoy un poco en shock porque joder, cambiar la vida, a mí Los Ángeles me ha dado mucho y entonces la idea de volver psicológicamente es dura también. O sea, adaptarte es complicado, pero estamos todavía en proceso. Estamos trabajando en ello, Sí, ¿no? sí, estamos en progreso. Y bueno, o sea, hablando de volver a Bilbao, de volver a Guecho, ¿qué es lo que, o sea, te ha sorprendido algo? ¿Es como te lo esperabas? ¿Es como cuando te fuiste? ¿Realmente Mira, te has encontrado igual que como te fuiste o...? sí, porque es cierto que Guecho cambia poco. O sea, Sí. es una de las cosas positivas y negativas que tiene. Sí. Depende de la persona con la que hables. Es un sitio que cambia poco. Entonces, está muy bien porque nunca te vas a llevar un chasco. O sea, sabes a dónde estás yendo, sabes lo que hay. Como te decía, te encuentras mucho con la gente, es tranquilo, vas al parque con los niños y conoces a el 40% de los niños y de los padres que hay ahí. Pero sí me ha sorprendido en general en España entera que ha cambiado mucho todo. O sea, yo le describía cosas a mi mujer que ahora ya no existen. O sensaciones en términos de cómo es la vida que está cambiando mucho. Pero claro, he pasado 15 años fuera. Entonces 15 años parece que no, pero es bastante tiempo. Pero sí que me ha dado la impresión de que está cambiando todo bastante desde que me marché. No igual en la identidad que tenemos como población, o sea, como individuos en España, pero sí el ritmo de las cosas, cosas de seguridad, la mentalidad de la gente un poco, eso sí que me ha dado un poco, sí me ha dado un poco la impresión. Pero no, la vida, lo que es la vida en Guecho,
es igual que cuando nos marchamos prácticamente. ¿Tú crees que vas a darle a tu hijo la misma infancia que tuviste tú? En muchos sentidos sí, pero en otros creo que vamos a ser un poco más cautos como padres de cara a cuánto soltamos la cuerda, ¿no? O sea, igual es que nosotros crecimos en los 90. O sea, en los 90... y no te digo ya en verano, ¿no? Que te ibas igual a algún sitio a veranear o hablamos antes, ¿no? Te ibas a Plencia, a Laredo, que mucha gente va a Laredo de Bilbao. Es que te ibas por la mañana y no volvías hasta que se apagaban las luces. Me está vendiendo una sensación como de verano azul, como de maravilla de vivir entonces, ¿no? Sí, o sea, sí, porque era muy así. ¿No? Y piensa que no teníamos ni teléfonos ni nada. O sea, ahí te ibas de tu casa y volvías con la bici. Entonces, no sé si eso aún hoy en día es posible o cómo va a ser cuando nuestros hijos tengan 15, 16 años, pero miras otras ciudades y pienso en Guecho y todavía tenemos una vida allí que es privilegiada. O sea, hombre, sigue habiendo un elemento de hiperconectividad que antes no había, yo creo, ¿no? Y que esa sensación de libertad en gran medida está vinculada a esa desconexión, ¿no? Que te ibas de casa, no tenías teléfono, pero tú como partícipe de alguna manera también de la industria del entretenimiento, videojuegos, etcétera, que está vinculado, ¿no? a la conectividad también, a los dispositivos electrónicos. ¿Tú cómo lo ves eso como padre ahora y un poco como, bueno, pues como actor importante en este mundo, ¿no? Del entretenimiento, videojuegos, audiovisual? Es algo que me preocupa bastante, si te digo la verdad. Quizá porque estoy también más conectado, como dices tú, tiendo a pensar mucho cómo vamos a estar en 10 años, o sea, a dónde va esto, ¿no? Cómo va a evolucionar. Porque ha sido muy rápido todo. O sea, como decíamos, somos una generación que ha vivido todo. Ha vivido el mundo analógico y el mundo hiperdigital que tenemos ahora. O sea, es como que nos han pegado unos tortazos así y nos han dicho, dale, adáptate y sigue adelante. Nuestros hijos no es el caso. Han nacido ya en un mundo en el que existe todo esto. Entonces, por un lado, pienso siempre, no puedo esperar que mi hijo viva como yo porque él ha nacido en un mundo que es distinto. O sea, por mucho que a mí me cueste verlo, porque hemos crecido así, que te digo lo que hablamos, ¿no? Te vas, si no has llegado a casa y has llamado a tus amigos para ver dónde están o dónde van a ir, ya vete a pasear y a encontrarles. Entonces no puedo forzar el que nuestros hijos tengan la misma experiencia que nosotros, porque es imposible, ya no existe. Pero por otro lado, tampoco quiero abrazar todo porque existe. O sea, es decir, no quiero que porque existe esta conectividad y toda la digitalización que vivimos y los videojuegos, los ordenadores, como que, venga, sí, échate encima todo y dale, no me gusta. O sea, no me gusta porque creo que, precisamente porque no tienen perspectiva, no se dan cuenta del precio que se paga por tener esa vida online que antes no teníamos. En términos de privacidad, de las propias conversaciones, porque sí, hay un aspecto social a todo el mundo online que vivimos hoy en día, pero no es lo mismo que hablar con gente, que pasar tiempo con los demás. O sea, seguro que habéis visto en parques a chavales de 14 años todos sentados y todos en el teléfono. O sea, es horroroso. Pero claro, ellos no han vivido nada distinto. O sea, ellos no han ido a un parque en el que la gente está hablando, riéndose, haciendo el tonto. Todos hemos hecho que te chorradas. quitas el jersey para hacer porterías y te pones ahí a jugando, tal. O incluso las cosas malas que hemos hecho de críos las hemos hecho porque no había nada que hacer. Y entonces, que vamos a no sé dónde. Hay una hora, vamos a subirnos a no sé qué. O sea, esas cosas que como padre ahora las ves de otra manera, pero las cosas divertidas que has hecho de niño las has hecho porque no había, o sea, tenías que pensar en qué hacer. Entonces, esa creatividad del entretenimiento está muriéndose porque hay una alternativa todo el rato. Inmediata. Sí, inmediata e infinita. Porque es obvio que no es realmente infinita, pero se siente infinita, porque no tienes más que hacer así, tienes otra cosa nueva y otra cosa nueva. Y hay valor en compartir las cosas o un valor percibido, ¿no? En ser quien comparte. Entonces, están todo el rato compartiéndose cosas, hablándose entre ellos mientras están sentados en lugar de hacerlo en persona. Y creo que eso es lo que te decía, que me da un poco de miedo porque lo veo. O sea, veo que ocurre y veo que está la posibilidad y no sé dónde... No sé si el límite realmente no es algo que haya que imponer. O sea, es decir, he visto países que han empezado a implementar cosas tipo, no sé si Australia... Sí. Y aquí también están regulando ya el acceso, sí. Creo que no va tanto por ahí. O sea, eso va a ser una forma de forzar, que ya sabemos todos cómo va a funcionar. O sea,
la gente va a intentar Busca buscar la forma de... alternativas. porque en Estados Unidos, por ejemplo, no se puede beber alcohol hasta los 21 y a los de 16 años les ves por ahí en fiestas. O sea, Que prohibir no es Echa la ley, la echa la manera, trampa, ¿no? sí, No sí. suele ser el ser humano encuentra formas donde no las haya. Creo que sí va a haber un pico que vamos a tocar en el que las cosas se van a poner muy mal en este sentido de adicciones de los chavales, de no saber socialmente relacionarse de la misma manera, van a estar muy, muy adictos al dispositivo y eso va a generar una concienciación que las generaciones que vienen ahora sí van a ver. O sea, ellos se acostumbran a usar las cosas de esta manera ahora, los tablets, los teléfonos y tal, y va a haber chavales que van a decir, joder, qué pringaos. Están todo el rato así. Nosotros lo vemos como millennials que hemos crecido sin ello y luego va a haber otra generación que lo va a ver como estos que han crecido así y nosotros como que se ha aprendido un poco a hacer un uso más responsable, ¿no? Pero creo que es una cuestión de tiempo. O sea, no, la limitación, lo que hablábamos, creo que sí, pero no va a ayudar tanto como creen la gente que está haciendo la regulación. Yo estoy de acuerdo. O sea, siempre echa la ley, echa la trampa Sí. y prohibir nunca, también como padre, ¿no? Si tú prohíbes fumar, pues luego los chavales ahí pitillean, hacen sus cosas. O sea, al final yo creo que tu enfoque es muy bueno y porque es equilibrado. Es, oye, yo entiendo que vivimos en un nuevo mundo y nos tenemos que adaptar, pero no compro todo lo Sí. que este mundo trae consigo, ¿no? Entonces, que hagan deporte por la mañana y luego por la tarde quieran echar unas plays no es malo, Sí. pero siempre y cuando esté ese equilibrio, ¿no? El Sí. tema es que cuando nosotros nacíamos del equilibrio y nos apoyábamos en lo otro, pues estaba cohesionado, estaba bien balanceado, ¿no? Entonces, Incluso te diré que el videojuego como tal, que en nuestra época quizás se veía peor, o sea, porque no existe lo mismo, ¿no? Nuestros padres, los boomers no habían experimentado eso, entonces de repente que haya unas máquinas que los críos están haciendo cosas cuando ellos estaban haciendo otras, es un poco la misma idea. Pero por ejemplo el videojuego en su justa medida desarrolla muchas capacidades también, hay muchos juegos hoy en día que te permiten hacer estrategia, desarrollarte también en términos de organización, de gestión, cosas así. O sea, hay cosas que son buenas, pero como todo en la vida, tiene que ser con un límite, con un tal. Entonces, yo como padre, claro, yo en mi casa digo, joder, yo me dedico a los videojuegos, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no puedes jugar X si yo incluso profesionalmente me dedico, ¿no? Pero creo que para cuando él entre en ese... ya voy a estar un poco con el pie fuera de los videojuegos. Pero ya está jugando, ¿eh? O sea, juega conmigo alguna cosita. Entonces, por ejemplo, os decía que hay juegos más familiares, ¿no? El Minecraft, que es un juego que es súper famoso, es un juego de cubos que básicamente te permite hacer muchas cosas. En un mundo que se genera, además algorítmicamente según avanzas, puedes hacerte pues, tu casa, puedes... hacer con materiales pues un horno y con el horno puedes derretir metal y hacer algunas cosas y luego puedes hacer circuitos de energía con otras y encender y apagar. Bueno, hay un poco de todo. Y entonces esto está guay, yo me siento con él se sienta conmigo y le digo, a ver, Oli, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una granja, venga, pues vamos a ir a por los animales y vamos a plantar cosas y vamos a hacer... Entonces, como os decía, creo que es una actividad que hecha así, en familia, es positiva y crea un vínculo también, como otras actividades, sin dejar de lado las otras, que es pasar tiempo fuera, hacer deporte, hacer todas estas cosas, ¿no? Pero que ni tenemos que demonizarlo, ni tenemos que abrazarlo como si, oye, venga, estoy ocupado, ponte con la consola y tengo mi niñera organizada ahí, ¿no? Creo que es como todo, tenemos que equilibrarlo. Luego hay videojuegos y videojuegos, ¿no? Efectivamente, Claro. no tiene nada que ver Minecraft con GTA o con... Sí. En fin, que hay ahí ya una gama de cromática muy Sí. diferente, ¿no? Y hay, como dices tú, hay videojuegos que... Sí, es que lo ideal sería que los padres sepan a qué están jugando sus hijos y que se informen, que es lo difícil, ¿no? Muchas veces por el ritmo de vida que tenemos es que no puedes estar pendiente de todo, ¿no? Como padres no puedes... A ver, ¿qué series, qué películas, qué libros, qué tal? Porque online, por ejemplo, ya tienes poco acceso, ¿no? A estar viendo qué es lo que consumen tus hijos. Con los videojuegos pasa un poco lo mismo, lo que has dicho, hay videojuegos que tienen violencia, sangre, de todo, que no son para chavales más jóvenes, son para otro público, igual que una película, igual que no dejarías ver a tu hijo de 10 años una película en la que están rodando cabezas, pues tampoco le vas a dejar jugar a videojuegos, pero es algo que está en mano de los padres el informarse y formar parte de eso. Creo que es como todo ha sido siempre. Hay que tener responsabilidad en la paternidad y en la maternidad con los críos para
sin estar ahí con el grillete alrededor, estar pendiente de qué es lo que consumen, de qué es lo que les gusta, qué es lo que... Porque como ya sabemos también ocurre de toda la vida, al final los amigos en el cole, con que haya uno que viene, oye, que me han comprado no sé qué, ¿no? Los peligros estos de, es que a no sé quién del grupo le han comprado esto y entonces de repente... Nueva dimensión desbloqueada, ¿no? O sea, como encima te van rompiendo los pilares igual otros padres del mismo curso y tal. No teléfonos, todo el mundo está como muy de acuerdo y de repente alguien llega con el primer teléfono a una clase o cosas Sí, de sí, estas. o los padres que organizan copas en casa, ¿no? Mira, el padre de no sé quién nos ha dicho que mejor beber en casa. Sí. Yo eso no lo he visto nunca, pero... Bueno, Bueno, esto en nuestra época, yo me acuerdo a mi madre volviendo de una reunión del cole también escandalizada porque algunos padres habían comentado cosas de ese estilo, ¿no? En plan, es que yo a mi hijo le doy y tal, y mi madre decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Además, igual suele ser porque al final la gente, aunque sean grupos grandes, ¿no? Por cursos del cole, te vas teniendo más relación con gente con la que tienes más cosas en común. Aunque luego seas personas diferentes en otros sentidos, pero suele ser gente más normal, o sea, más, ¿no? Más de tu normal de tu rollo. O sea, yo, por ejemplo, con Chan he pasado mucho tiempo pues porque surfeábamos mucho, igual no salíamos tanto de fiesta cuando otros estaban saliendo porque por la mañana nos íbamos a hacer deporte. Entonces, claro, sí, es peligroso lo de lo que ocurra en el ámbito, pero bueno, es lo de toda la vida. O sea, creo que el trabajo es que nosotros hagamos nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra labor en casa para que... O sea, a mí nunca se me ocurre hacer muchas cosas y supongo que es porque mis padres en casa me habían ido, ¿no? Trabajando determinadas cosas, formas de pensar. A mí me mola, o sea, todo lo que estás diciendo, la verdad que comparto todo lo que has dicho, porque además tú te estás orientando a eso. O sea, tú has tomado una decisión, habéis tomado una decisión con Oli, que queréis que crezca un entorno y ya estáis un poco poniendo los pilares para que con lo que vosotros queréis transmitirle, pues eso se vaya orientando, ¿no? O sea, creo que la decisión de los padres en esto y que tu padre sea Luzu, pues es más difícil que te vaya mal, ¿sabes? Porque al final te está educando una persona que conoce lo bueno, lo malo, que entiende lo que te dice, ¿no? Y creo que eso es una suerte, ¿eh? Es cierto que también tenemos ya amigos que tienen críos de la misma edad o un poco pequeños que también me preguntan cosas de cuando quedamos algún día entre semana para tomar algo y tal, y me preguntan cosas sobre los juegos, por ejemplo, porque los críos ya empiezan a jugar alguna cosa. O sea, a mí eso me parece guay. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Si vas a dejar a tu hijo que juegue, infórmate y, joder, si tienes amigos que saben o que hoy en día no te hace falta, o sea, entras en internet y ves perfectamente lo que hay en un juego y tal. Pero sí, el tema este de saber un poco y de informarse esencial, porque es que hay una saturación de opciones que nuestros hijos no van a... O sea, si ni nada nos cuesta a nosotros gestionarlo con nuestra edad, imagínate un chaval de 13 años o de 14 años, es dificilísimo. Indefenso. Está indefenso. Y hablando de los chavales, hemos hablado de los más pequeños, los chavales van evolucionando, cada vez tienen más visión espacial. Ahora mismo hay una tendencia como a ganarse la vida con redes sociales, a ganar... tú eres un referente, 5 millones de seguidores, pionero. ¿Tienes un mensaje de concienciación a los chavales para los cuales eres un referente, algo que les quisieras transmitir? Sí, yo diría que, bueno, primero, esto es un poco el mismo efecto que tenía el quiero ser futbolista en nuestra época. Exacto. ¿no? O sea, es el mismo... El mismo fenómeno. Sí, veías a chavales que tenían dinero, que jugaban a fútbol, que eran famosos, que la gente les aclamaba y tal, y entonces, ¿qué quieres ser? Claro, nadie te va a decir quiero ser abogado, ¿no? A esa edad. Pero sí, yo creo que no les atrae el propio trabajo, que bueno, que puede que en algunos casos sí, les atrae todo lo que... las luces, ¿no? De alrededor, que es el peligro. Yo diría, primero, para los chicos y chicas que estén pensando en dedicarse a esto, que es un trabajo muy complicado, es un trabajo en el que hay un componente mental muy dañino que hay que saber llevar muy bien. O sea, no es... El tema de la fama es una consecuencia de un trabajo que haces que puede parecer muy atractiva para mucha gente, pero que caduca a los 3 días de consumirla. O sea, es decir, a ti te llega algo de popularidad por algo y yo no sé por qué le atrae tanto a la gente. Yo, si digo la verdad, estaba muy feliz en Los Ángeles en ese sentido porque nadie me conocía. Entonces, yo como que tenía un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Me dedicaba a esto que está basado en la popularidad y tal, pero yo luego apagaba el ordenador, me iba a la calle y nadie sabía a qué me dedicaba. Entonces era genial. Le diría a la gente que eso, que
es un trabajo que tiene un peso mental muy grande porque no solo nunca termina, o sea, estás, a diferencia de una oficina, de un hospital, de una tienda, lo que sea, que cierra, el mundo de las redes sociales nunca cierra. O sea, tu trabajo siempre está con la persiana levantada. Es un trabajo que es muy volátil también, porque ya lo vemos también en la popularidad. O sea, un día te puede ir muy bien y otro día no. Y esto ocurre con mucha gente que se dedica a esto, ¿no? La gente que no lo hace de una forma muy profesional y que trabaja mucho, es algo que explota y cae igual de rápido. Tienes que saber soportar muchas otras cosas que vienen con el trabajo, como las críticas, el hecho de que se hable de ti de muchas maneras. O sea, es un trabajo que yo sé lo que atrae, pero de la misma forma que vemos a un futbolista y solo vemos cómo levantan una copa, un futbolista, un deportista profesional de élite, tiene una cantidad de trabajo, de sacrificio, de todas estas cosas que nadie ve. O sea, y sobre todo los chavales no ven. Yo creo que debería dedicarse a esto solo quien le apasione de verdad el mundo de crear cosas y compartirlo, ¿no? Pero te digo, a mí hablamos antes de cuando con mi hijo cómo hablar de estas cosas y más enfocado en los videojuegos, pero por ejemplo yo creo que a mi hijo no le va a traer nada esto. No sé por qué tengo la sensación. Es lo típico, ¿no? Sí. Que tu hijo eres futbolista y no le gusta el fútbol, ¿no? Sí, O no eres- sé si vi a Messi en alguna entrevista que le preguntaban por sus hijos también, ¿no? Porque uno dice, joder, es que los hijos de Messi, o sea, tienen la alfombra para convertirse en futbolistas profesionales. Y creo que uno de ellos sí que jugaba, pero que al otro le daba igual, que no quería saber nada del fútbol y pensaba eso, ¿no? Le decían, joder, pero es que es el hijo de Messi, ya, pero es que el hijo de Messi, o sea, le mira y es papá, o sea, le da igual absolutamente lo que ha conseguido su padre. Luego igual sí, en el futuro lo verá y dirá, joder, qué orgulloso, ¿no? De tu padre, pero yo tengo la cosa ahí de no sé qué le va a parecer a Oli dentro de unos años todo este mundo, pero sí, tengo claro que a los críos les atrae mucho lo brillante de esto, ¿no? Pero que el trabajo que hay detrás es mucho más complicado y más difícil, igual que cada trabajo tiene su cosa, ¿no? Que lo hace difícil o que lo hace especial, pues este tiene las suyas también y es una pelea constante también. Sí, es difícil mantener un poco el equilibrio, ¿no? Emocional, Sí. por los estímulos que recibes y, bueno, por la exigencia que supone. Yo por cambiar un poquito de tercio, pero bueno, enlazando con el equilibrio, con la salud, sí que me gustaría preguntarte por la velada, ese evento de masas que yo creo que todo el mundo conoce, en el que tú fuiste participante, ¿no? Sí. Bueno, pues los que no sepan, es un evento en el que, bueno, pues personajes conocidos se preparan físicamente pues para boxear, ¿no? Eso es. Y bueno, pues me interesa mucho saber cómo te preparaste, bueno, cómo te cuidas a nivel de salud, un poquito cómo enfocas eso. Pues mira, te voy a contar todo el contexto de la velada, sobre todo para la gente que no sepa, pero... Que yo creo que ya son pocos, ¿eh? Sí, ya, Los que no saben. por los que ellos ya van escuchando y tal, Sí. pero la cosa es que esto empezó, se va a hacer este año la sexta edición y la primera empezó, pues creo que en plena pandemia y fue un evento muy pequeñito que hizo Ibai, que es un streamer muy famoso. Y básicamente porque había beef entre uno de sus amigos y otro streamer y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos un combate de boxeo? Os preparáis 3 meses y hacemos un combate. Y como hicieron ese combate, pues ya buscaron a otras 2 parejas que quisieran también participar de algo así. Lo hicieron en una sala de Barcelona, así solo con invitados, 50 invitados de streamers. Y la cosa es que fue muy bien. O sea, yo mismo estaba en Los Ángeles viéndolo, nunca había visto boxeo, pero me encantaba. O sea, me encantaba la narrativa que había detrás de los combates, las entrevistas que les hacían y cómo podías ver cómo entrenaban y tal. Y yo le decía a mi mujer, el año que viene tengo que buscar la forma, porque esto como fue en pandemia, desde Los Ángeles no podíamos viajar. Y dije, tío, el año que viene tengo que ir a ver esto, me ha encantado. Nunca había visto boxeo y no pensaba que me iba a gustar nada así, porque nunca he hecho nada de contacto, deportes de contacto y tal, pero me encantaría ir a verlo y tal. Y la cosa es que al año siguiente, de repente me llamó Ibai y me dijo, oye, ¿te pegarías contra Lolito, que es otro, en la velada? Y yo le dije, no, yo quiero ir a verlo, me ha encantado, pero yo pegarme ni loco. O sea, ¿cómo me voy a pegar yo en esto? Ya teníamos además, o sea, teníamos un bebé, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya era como, y mi mujer estaba delante de mí diciendo, no. Pero la cosa es que colgué el teléfono y dije, tío, pero cuando tenga 70 años, esta es la típica cosa que voy a decir,
qué guay que hice esta historia tan rara, ¿no? O sea, ahora no lo quiero hacer y digo, joder, ni de palo me subo a un ring a pegarme contra otro tío, pero cuando sea un viejito y mire atrás a mi vida, va a ser una experiencia que no todo el mundo puede vivir. Así que al final Lana, que me conoce mucho, me estuvo mirando todo el día porque andaba, ¿sabes? Ya me había empezado a dar lo de la cabeza. Me dijo, ¿por qué no llamas a Eva y le dices que vas a participar? Y yo, que no, ¿cómo voy a participar? Y al final Te convenció. me convenció. Y entonces ahí empieza un periodo, porque además cada año se ha profesionalizado más. La primera preparación se hizo un poco, ¿no? Los de la primera velada iban preparados para boxeo, pero como que cada año el nivel ha ido subiendo. Entonces, nosotros como lo planteamos nos vinimos a España como se hace aquí en España y cada año se hace en un sitio distinto, dijimos, pues como se va a hacer en Barcelona, vamos a vivir 3 meses a Barcelona y así entreno ya allí, nos quedamos para la velada, etcétera, etcétera. Pero nos llevamos a Oli, o sea, vamos con todo el tinglado, ¿no? Y fue un año muy difícil porque, claro, entrenar, o sea, aunque la gente no lo crea, el entrenamiento que se hace para esto es, o sea, pasas de no hacer nada a ser un deportista profesional en un día. O sea, no en cuanto a capacidades, pero sí en cuanto a exigencia, porque te metes en dieta, en preparación física por las mañanas, entrenamiento de boxeo por las tardes, fisios, tal, o sea, todo este rollo, ¿no? Aparte de el trabajo que haces habitualmente, si eres padre, que no ha habido muchos, pero si eres padre, pues es un peso más, porque es igual, te vas a la cama destruido cada día, se despierta tu bebé llorando y estás ahí al pie del cañón. Pero bueno, la cosa es que vinimos, nos montamos un piso para estar 3 meses y nada más llegar empecé ya con el tema de la dieta, porque a mí no me tocaba perder peso, que cada combate es distinto, ¿no? Hay gente que tiene que igual, imagínate que tú y yo nos vamos a pegar y te saco 5 kilos, ¿no? Pues tenemos que igualar un poco el peso. Hay gente que igual dice, venga, pues yo gano 2,5 kilos, tú Se pierdes pacta, 2 ¿no? kilos y El peso, medio, sí. sí. Pero más o menos quieres hacer una buena dieta para ir ganando músculo bien, tener fuerza, depende del caso, ¿no? Entonces yo pues hacía dietas, no me busco un nutricionista ni nada, pero la dieta que hice fue básicamente pues de proteína así lo más limpia posible, comía muchísimo pollo, cenaba cositas ligeras, tipo pues igual purés de verduras me hacía, con un poquito de pasta, cositas así. Pero yo soy la típica persona también que soy capaz de comer lo mismo todos los días de mi vida, ¿eh? O sea, la gente suele sufrir mucho con la A mí me pasa nutrición. también, yo soy bastante capaz Sí. de ser mono de ingredientes. Pero vamos, desayunaba bien, pues igual me desayunaba un yogur con granola, algo de un plátano, tal, me iba a entrenar y al volver ya comía. Soy de comer prontito, descansar, intentaba echarme una siesta después de comer, trabajar por la tarde, irme a entrenar después de trabajar, de hacer directo, lo que sea. Pero sí, luego pues lo típico, ¿no? Proteína también, batido de proteína, cositas así. Y lo recuerdo como una época súper cansada, pero es cierto que es de esos momentos en los que el primer mes sufres mucho, pero después el cuerpo, o sea, te sientes increíble. O sea, cuando estás cuidándote a ese nivel y haciendo deporte de una forma tan habitual, mentalmente estás, yo diría que lo más en paz que puedes estar, porque además cuando descansas, descansas de verdad. Estás, o sea, como que tu cuerpo tiene verdaderos motivos para descansar. Que muchas veces la gente que me dice, jo, es que no duermo bien y tal, y digo, es que haz ejercicio, tío. Si haces ejercicio y te vas a dormir, no hay forma de que tu cuerpo no se duerma. Yo no soy médico ni soy, o sea, obviamente aquí Claro. podéis hablar mucho mejor que yo de estas cosas, ¿no? Pero es cuando mejor me he encontrado físicamente 100%. Y soy alguien que tampoco está nunca, o sea, hay épocas en las que hago menos deporte y épocas en las que hago más. Ahora, por ejemplo, estoy en una época en la que hago menos deporte, pero noto muy rápido la diferencia. Y incluso con mi mujer hemos hablado, a mí me sorprendió mi mujer que después de hablar de esto mucho, hace un mes o así me dijo, tengo que hacer ejercicio porque me estoy notando que mentalmente como que no estoy, ¿sabes? No me encuentro todo lo bien y es curioso que cuando ya has tenido épocas en las que haces ejercicio empiezas a ver eso, ¿no? O sea, o has estado comiendo mejor. Yo he notado, por ejemplo, que el gluten, lácteos, o sea, hay determinadas comidas que cuando como me encuentro física y mentalmente peor que cuando hago una dieta más limpia también, o sea, sin restricción absoluta, pero más limpia y con ejercicio y tal. Así que la velada, ya te digo, fue
fue guay porque al margen de luego lo que es el evento, que también es bastante increíble lo de salir ahí en un metropolitano delante de 80.000 personas, que eso ya es como otra conversación, ¿no? Pero la experiencia es alucinante. Yo no me gusta ser el centro de atención, por ejemplo, a pesar de mi trabajo, pero me alegro de haber hecho eso porque lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando sea mayor poder contarle a mis nietos, tío, pues mira, estas fotos, el abuelo salió ahí a un, a un estadio de fútbol enorme a pegarme, y luego que el boxeo también es muy divertido. A mí me ha sorprendido muchísimo, que es un deporte que yo me lo he imaginado, creo que la gente se lo imagina como muy violento, pero es súper divertido, súper técnico. Igual a nuestra edad no es el momento clave para pillarlo, pero... ¿Y repetirías? A estas alturas. A veces lo pienso, ¿eh? Pero no necesariamente por la pelea, sino por forzarme al proceso otra vez. El proceso, ¿no? Sí. Por lo que te decía, porque es como... Es a veces como obligarte a la senda buena. Ese proceso te obliga a ponerte en ese camino. El evento en sí, o sea, yo participo ahora como comentarista, entonces como que estoy conectado todavía al evento porque me gusta mucho, pero no te diría que no ni que sí. O sea, en mi cabeza es como un no, pero... Ya veremos. Pero sí, en realidad, o sea, yo lo importante es que yo estoy satisfecho con haber participado y ya haberlo hecho, pero bueno, nunca se sabe, la verdad. Y ahora mismo, ¿por qué piensas que no encuentras esa motivación para estar en tu mejor versión física? Yo creo, hombre, esto es obviamente personal, ¿no? Hay gente que le cuesta menos como que meterse en esa mentalidad o en ese ritmo, y luego gente que le cuesta más, gente que nunca lo hace, o sea, gente que se acomoda, porque la cabeza siempre te va a intentar engañar, ¿no? O sea, hablo de tu caso concreto, ¿eh? Sí, en mi caso... tengo momentos en los que entro en ciclos a veces de, pues yo qué sé, por saturación de trabajo. Las típicas cosas que te dices siempre que sabemos. ¿Excusas? Sí, las típicas excusas, totalmente. Pero son mentiras. O sea, por eso te decía que lo de que la cabeza te engaña con las comodidades y tal. Y es muy fácil. Hay una cosa con la que sí que estoy contento, y es que a través de los años cada vez paso menos tiempo en esos ciclos. O sea, cuando antiguamente igual tenía un momento en el que hacía mucho ejercicio y luego de repente me pasaba 1 año y medio sin hacer nada. Ahora, lo que hablaba antes, ¿no? Como que me encuentro muy rápido en el no estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? Tengo que hacer algo, tengo que empezar a salir, aunque sea poquito, pero tengo que empezar a salir a correr un poquito, tengo que empezar a comer mejor, y ahora, por ejemplo, ya llevo, pues yo creo que 3 semanitas comiendo bastante mejor. También yo te digo, creo que ha sido motivado por lo que Lana dijo, me hizo el comentario y dije, tienes razón. Y yo también tengo que ponerme un poco a tono. Pero ocurre, yo creo que a veces, no sé, te despistas un poco, a no ser que seas una persona, como te decía, que hay gente que disfruta tanto de, yo que sé, alguna actividad o algo que les mantiene ahí. Pero en mi caso, pues tengo muchos viajes, hago muchas cosas, y hay veces que como que es suficiente como para engañarme, ¿sabes? Ahora voy a estar 2 semanas fuera haciendo no sé qué, bueno, no pasa nada, sino tal. Ha habido épocas en las que si me tenía que ir me llevaba las cosas y me iba a hacer deporte, tal. Pero ya te digo, es muy fácil a veces caer. Pero lo importante es no que... Yo tenía una entrenadora que me decía, no es importante solamente coger el ritmo y quedarte ahí para siempre, sino que si tienes esas subidas y bajadas, cada vez se vaya reduciendo esa diferencia y encuentres el sitio en el que como que que a ti te va bien, ¿sabes? Que tienes libertad porque como os decíamos antes, ¿no? Las restricciones y todo esto. ¿Dónde está el sitio en el que tú estás contento con lo que necesitas y lo que quieres también comer y todo esto, ¿no? Por la gente, digo, sobre todo, que en la verdad hay muchos casos también de gente que se va a pelear, que tienen más sobrepeso y se ponen en una forma física increíble, pero cuando termina la velada, Vuelve. horroroso. Para mí, por ejemplo, ese salto no ha sido tan alto, o sea, no soy tan grande. Obviamente yo estaba en mucha mejor forma física el día de pelear, pero en peso igual estoy a 3 kilos de cómo peleé, diferencia de músculo y grasa, pero quiero decir que hay gente que realmente, eso me refiero, ¿no? El no tener esos picos enormes en tu vida en los que cambias tanto. Entonces, yo, por ejemplo, a lo largo de los años sí que he notado que voy reduciendo esa diferencia, y ni caigo tanto en comer muy mal durante mucho tiempo, ni tengo que hacer algo tipo corto todo y hago una dieta horrible, mala para la salud, solo porque quiero perder grasa o lo que sea. Entonces,
he aprendido un poco dónde están mis techos y mis cosas para llevarlo bien y mantenerlo en el tiempo, que creo que es lo importante. Para la gente como yo, creo que la mentalidad tendría que ser: tengo que encontrar una forma de convertir cosas en mi costumbre del día a día, en mis rutinas, y alargarlo lo más tiempo, o sea, lo más posible en tiempo, para que se convierta en parte de quién soy, en lugar de un esfuerzo que estoy haciendo hasta junio porque llega el veranito, ¿no? Y me ha gustado eso de que, joder, no es estar siempre perfecto, sino volver rápido cuando ves que te desvías un poquito, ¿no? O sea, Sí. esa es una virtud, yo creo. Es eso, que son hábitos, porque si traemos hábitos malos, como era mi caso, que yo siempre me ha gustado mucho comer, o sea, mucho comer, soy un Buen animal. vasco. Y ya te digo, ha habido épocas en las que hacía más deporte porque era parte también de mi entretenimiento y de mi diversión, pero en otras épocas en las que he dejado, de repente, sobre todo en las épocas en las que entras ya en los 20 y muchos, 30, y ahora que estoy en los 40, cada vez o sea, hay tonterías que puedes hacer con 20 años que con 40 no te puedes permitir. O las pagas caras, ¿verdad? Claro. Has hablado de la repercusión que tenía el ejercicio y el cuidarte en el sueño, que notaste cómo mejoraba la calidad de tu sueño. Yo quería preguntarte, después de que nos hables de cómo nació la velada, de la importancia que tiene cuidarse para la creatividad. Sois creadores de contenido, gente que genera entretenimiento. Sí. Es que esto era una industria antes totalmente separada. ¿Has notado que ha mejorado tu creatividad cuando te vas a correr, cuando surfeas, cuando Totalmente, vuelves? sí, sí. Creo que y no es el primer día que te vas, pero en mi caso personal, cuando empiezo otra vez a hacer ejercicio, igual de una semana empiezo a tener la cabeza en un sitio mucho mejor, tío. O sea, veo las cosas los estreses a los que todos estamos sometidos, ya sea familiar, profesional, tal, como que tienes otra forma de enfrentar las cosas que te llegan. Y yo esto lo he notado muchísimo. Las épocas en las que he tenido más estrés y he estado comiendo mal, porque además luego depende de cada uno, tiene motivos distintos para comer mal o para no cuidarse, ¿no? Y yo he tenido una relación peor con la comida toda la vida también, yo creo que heredada. Mi madre tenía obesidad durante muchos años y como que me ha quedado esa cosa de... Utilizo muchas veces la comida como recompensa o como forma de... ¿no? Y es algo que, lo que hablamos, que aprendes a lo largo de los años. Entonces, a mí me ha hecho falta darme cuenta de eso como en mi treintena, de, tío, tengo que cambiar esto porque no tengo satisfacción realmente a través de lo que hablamos antes. Estos son los ciclos, los momentos así que pierdes un poco el rumbo, ¿no? Entonces, es increíble cómo cuando estás metido en eso y estás comiendo peor, no descansas bien, no haces ejercicio, se te oscurece la cabeza. O sea, yo creativamente lo noto. O sea, puedo llevar un piloto automático en cosas que hago, pero las ideas buenas y los proyectos que surgen buenos me ocurren cuando estoy mejor mentalmente. Y el estar mejor mentalmente conlleva estar haciendo ejercicio, estar comiendo mejor, todas estas cosas. Y los proyectos de los que más orgulloso estoy ocurren en esos periodos también. O sea, hace poco he hecho pues cosas de blogs, ¿no? Del lado de videojuegos, lo que te decía, no es más automático, pero el lado de los blogs ocurre en esos periodos. Claro. Y hace poco que he hecho El Camino de Santiago, por ejemplo, pues es una de las series, yo creo que de lo mejor que he hecho en mi carrera como youtuber, y es uno de esos momentos en los que estás bien y en los que estás mentalmente... Bueno, también El Camino de Santiago es muy bueno para esas cosas. Al margen de contenidos, es muy bueno para esas cosas, ¿no? Pero sí, la diferencia yo personalmente la noto muchísimo. Igual una persona que hace constantemente ejercicio, que sí que está ahí, o que no hace, no sabe diferenciar porque están en esas carreteras constantemente, ¿no? El chubasco mental, que lo llamo yo, de tener algo alrededor, o la gente que lo ve bien, pero cuando entras y sales sí que lo ves muy claro, las diferencias. Y hablando del Camino de Santiago, ya que lo mencionas, bueno, ¿qué te motiva, ¿no? ¿Qué sucede para que te metas en esta, bueno, pues en esta aventura de un mes en solitario haciendo el Camino de Santiago? Y ¿cómo te ha transformado o qué te ha supuesto desde el punto de vista, entiendo que más espiritual, por decirlo de una forma? De todo. La verdad es que de todo, ¿eh? Yo, por darte así un poco contexto, soy muy pesado ahora con el Camino de Santiago. Todo el mundo le intento convencer.
Te quiero que lo haga todo el mundo, tío, porque yo yo toda la vida, en España oyes a todo el mundo de vez en cuando, ¿no? Creciendo es inevitable, alguien se va a hacer el camino, no, me voy a hacer el camino de Santiago tal, y yo siempre pensaba, qué pereza, tío, o sea, qué pereza irte a andar todo el día, o la gente que se va con las bicis, y recuerdo que en 2019, como por noviembre o por ahí, pues no sé, se me cruzó un vídeo en YouTube de alguien, ni siquiera recuerdo qué vídeo era, pero de alguien que sabía de hacer el camino. Y supongo que es una cosa de momentos de la vida también, ¿no? Igual hay momentos en los que a cada uno le apetece o no por un motivo, por algo que sientes que te hace falta o que te puede venir bien, que en muchos casos puede ser, joder, la idea de dejar el trabajo 30 días e irte sin tener nada que hacer más que andar. Pero bueno, la cosa es que yo vi un vídeo y me entró como el gusanillo, ¿no? Joder, esto sería... Me encantaba sobre todo el aspecto de aventura de cargar con lo que tienes e irte a andar sin saber muy bien, ¿no? O sea, dónde paras o qué vas haciendo, solo que tienes que llegar a un sitio al de tanto tiempo. Y la cosa es que en marzo ocurrió la pandemia, yo quería irme en junio, en marzo ocurre la pandemia, nos quedamos todos encerrados, obviamente me quito de la cabeza la idea de irme ese año porque estábamos, no sé si os acordáis, pues pendientes todo el rato de, sí, el mes que viene todo tal, el mes siguiente todo, y no ocurría. Y más estando en Estados Unidos, pues que con tema de aviones de por medio y tal, imposible. Y nada, Lana se quedó embarazada en julio de ese año y entonces pues ya como que más todavía me lo quité de la cabeza, pero yo seguía viendo cosas por YouTube, ¿no? O sea, cada vez que podía, como había mucha gente que hacía contenido o igual simplemente grababa su viaje y lo iba enseñando, y estaba todo el día ahí, todo el día ahí. Y ya el año siguiente, en 2021, me fui a hacerlo en septiembre. Lana me dijo, ¿por qué no dejas de estar todo el día viendo eso y te vas? Ahora que Oli ya tenía, pues Oli tenía yo creo que 8 meses o por ahí, que ya estábamos como un poco mejor. Y me dijo, ¿por qué no te vas y lo haces y ya te lo quitas de la cabeza? Porque yo le daba la brasa todo el día con el camino. Y entonces me fui a hacerlo y no lo hice completo, o sea, tipo todas las etapas todos los días porque era demasiado tiempo, pero me hice mis 20 y pico días esa vez. Me salté algún trozo para tener tiempo de volver pronto. Pero bueno, la cosa es que desde entonces había tenido ganas de en algún momento volver a hacerlo o grabarlo para poder hacer episodios porque me encantaba la idea de poder compartirlo con la gente y enseñarles cómo es la experiencia, porque creo que tienes dos tipos de personas. La persona que sabe lo que es el camino por gente o la familia o alguien que lo ha hecho, o gente que no sabe nada y no sabe lo que es, se creen que es solamente ir a andar, ¿no? O que es algo solamente religioso, que para mucha gente lo es, o que es solamente una cosa de no sé qué o de no sé cuál. Entonces, este año pasado, que cumplíamos todos los del grupo de amigos 40 años, se empezó a cocinar la idea de hacer un viaje, hacer alguna cosa. Y el viaje finalmente era pues ir a Ibiza o hacer algún viaje así todos juntos, ¿no? Y a mí me da un poco de pereza hacer viaje de ir a salir o alguna cosa. Me apetecía más que si iba a pillar días a hacer algo distinto. Y entonces, una vez más, Lara me dijo, ¿por qué no en vez de eso te vas a hacer el camino? Y así como ella, mi mujer me conoce muy bien, ¿eh? Sí, y entonces sabe, a veces sin yo decirlo, ella sabe que tengo una, ¿sabes? Como un esto que me tengo que quitar. Y entonces cuando ella me lo propuso, en plan de, ¿por qué no vas? Y en un momento en el que Oli esté en el cole, o sea, no te vayas, lo típico, ¿no? No te vayas en agosto, que estamos aquí y tal, pero en el momento en el que esté en el cole, que no hay mucho lío. Y entonces pensé, joder, si me voy a ir, lo voy a grabar. O sea, voy a utilizarlo para ya hacer contenido que sea trabajo y no simplemente me voy a ir 30 días de casa. Y así es como nació un poco la idea de ir a hacerlo otra vez. Pero el camino, tío, a mí es una de esas cosas que, como los de la bici, que la gente que empieza a andar en bici y se vuelven enfermos de la bici, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? O sea, he encontrado en esa actividad mi lugar en el que estoy en paz, por así decirlo. O sea, es curioso y ojo, que cada persona con la que hables sobre el Camino de Santiago te va a decir una cosa distinta, ¿eh? Porque para cada persona es algo distinto. Pero para mí hay una descarga de tu vida cotidiana que ocurre al empezar a andar con lo que os decía, ¿no? Con la mochila, con lo que tienes encima. Entonces como que reduce todo de tu vida a la mochila y el trayecto que tienes ese día.
y hace que te liberes mucho mentalmente, ¿no? De los pesos o las cargas que llevamos en el día a día de nuestra vida, ya sean profesionales o lo que te decía, ¿no? Familiares no te las descargas necesariamente porque yo tengo un niño de 5 años, aunque esté en el camino, estoy todo el rato también pendiente. O sea, por las mañanas le iba enseñando algo que yo que sé, antes de ir al cole, pues les llamaba una videollamada, les enseñaba dónde estaba, me iba preguntando cosas. Entonces, como eso no te lo vas a quitar, pero las cosas profesionales las preocupaciones sí. Y entonces, en el momento en que te quitas esas cosas porque sales de tu rutina diaria, como que en tu cabeza queda un hueco que llenas pensando en cosas que habitualmente no tienes la opción de pensar, ¿no? Y en mi caso fue mucho, o me apetecía mucho pensar en transición. O sea, la llegada de Los Ángeles a España, que me había costado mucho, me ayudó mucho el camino a hacer las paces con eso, con haber dejado la vida atrás que había dejado, que para mí era como mi vida perfecta, ¿no? La que tenía allí. También a pensar mucho en transición profesional, porque yo me llevo dedicando a esto pues casi 15 años y no tenía claro muy bien hacia dónde ir o no estaba. No es una cosa de tenerlo claro porque nunca tienes absolutamente claro cómo va a ser tu carrera profesional, pero sí a lo que hablamos, ¿no? A estar contento con decir, esto es una etapa que está pasando y no pasa nada. Entonces, a mí me ha ayudado el camino este año mucho a eso y también a ver las prioridades que tengo, a ordenarlas un poco, sobre todo, diría. Pero ya te digo que es curioso porque tú empiezas a andar y por mucho que vayas con la intención de quiero pensar en esto en concreto de mi vida, da igual. O sea, tú te vas a poner a andar y luego te vienen, o sea, no puedes controlar los pensamientos que te vienen, que empiezan además en Castilla y León, por ejemplo. Porque la parte de Navarra y La Rioja es bastante más montañosa, entonces todavía estás peleándote mucho con el cuerpo, porque empiezas en San Jan o en Roncesvalles, depende de la persona, es pasar los Pirineos, estás destruido, vas con la mochila que además es bastante intrusa al principio, no estás acostumbrado, entonces te pasas unos 10 días que el cuerpo domina un poco la cabeza. Y una vez que pasas eso, entras en la meseta y ahí no controlas nada. O sea, es lo que os decía, que no controlas nada en lo que piensas y te sorprende mucho porque como el cuerpo ya se ha adecuado y estás andando por caminos que a veces son 12 kilómetros de recta, entonces ahí te empiezan a venir cosas a la cabeza y empiezas a pasar horas solo pensando en todas estas cosas. Entonces, yo lo recomiendo. Sé que es muy complicado el liberar 30 días, pero como que todo el mundo lo tendría que hacer una vez. Me ha encantado y me ha generado mucha curiosidad y sobre todo entender esa evolución que vas sufriendo durante todo el camino, que vas disfrutando durante todo el camino, de la parte física a la parte mental, a la parte espiritual. O sea, tú hubo un momento en el que eso, el cuerpo deja de tal y son pensamientos los que te vienen, tú experimentaste esa parte espiritual del camino. Eso ocurre, te diría que ocurre más llegando a Galicia, cuando ya has pasado también las llanuras y todas estas cosas. Y a mí, que yo no soy necesariamente religioso, también me ha hecho pensar mucho en todo esto. Y es curioso porque tengo un profesor, casi todo lo comento en la serie, porque al final son las cosas que me pasan. Bueno, la gente que vea la serie, hombre, por favor. Sí, sí, merece la pena, sí. Pero me refiero que, porque lo voy a repetir, pero yo tenía un profesor de producción de la facultad, Alex Pardo, que se ordenó después de, o sea, en el tiempo en el que yo me marché, él yo creo que era numerario y con la próxima vez que volvió otra vez a España, pues estaba en proceso de ordenarse sacerdote y ahora es profesor en la universidad, pero ya siendo sacerdote y tal. Y entonces cuando vuelvo a la facultad, que siempre quedo con él para echar un café por allí y tal, hablamos muchas veces y son conversaciones muy interesantes porque él sabe que yo no soy practicante, pero yo también, como estoy muy cómodo con todas las cosas que tienen que ver con el catolicismo y tal, porque es como hemos crecido aquí. Entonces hablamos sobre todo todas las cosas de la vida que puedan surgir, pero él dándome el punto de vista cristiano y yo dándole mi punto de vista igual de voy a poner todo voy a generar una pregunta de todo lo que me cuentes, ¿no? Voy a sacar la historia de esta historia que me estás contando, cuál es la enseñanza que está intentando transmitirse. Y cuando paré en Pamplona, porque el camino pasa por la universidad, quedé con él para tomar un café y me dijo, anda atento que igual en el camino te sorprende alguna señal, ¿no? O algo. O sea,
mantén los ojos abiertos. Y para mí, yo creo que la cosa que más me ha sorprendido es yo que, como te decía, yo nunca voy a ser religioso desde el punto de vista institucional. Empecé a pensar más en la idea de Dios a través de mi hijo. O sea, de cuánto estaba echando de menos a mi hijo y cuánto estaba pensando en mi relación con él, de pensar en todas las cosas buenas que tiene, las cosas que despierta en mí también, las cosas o sea, cómo veo el mundo a través de él, o sea, en todas estas cosas, y pensaba más en espiritualidad a través de eso, en mi faceta como padre, y en las cosas que veía a mi alrededor durante el camino. Porque yo creo que es imposible, vivimos una vida de ciudad muy ajetreada y tal, pero es muy difícil estar en esas situaciones de estar en la naturaleza y ver todo y pensar que unas cuantas rocas han chocado en algún sitio y ha salido todo, ¿sabes? Trascendencia, ¿no? Sí. Y o sea, la conexión que hay entre todo. De como que perteneces... Es de esos pensamientos que tendríamos que estar hablando un rato para poder engancharlo bien, pero la forma en la que todo está conectado entre todos los que estamos vivos, las cosas que hay en la naturaleza, tu hijo, los pensamientos y las cosas que tienes al hacer determinadas cosas y las relaciones que tienes, como que esas son las cosas en las que pensé más. Y para mí la sorpresa fue esa, pensar, mira, voy a este viaje a ver cuál es mi futuro profesional o a intentar pensar qué es lo que tengo que hacer y darme cuenta de que el futuro que me importa es mi hijo. O sea, no es lo profesional, que es secundario, sino mi papel como padre para mi hijo y que todo lo que hago es en servicio de mi hijo. Entonces, eso fue para mí como la esencia del camino que yo hice en septiembre. Muy interesante. Qué bonito, tío. Sí, 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 muy profundo. Oye, yo creo que muchos espectadores, los más jóvenes, probablemente no sepan que tú hiciste un vídeo que se viralizó. Bueno, yo creo que tiene casi 100 millones de visualizaciones entre lo que es tu propia plataforma y lo que luego se replicó por ahí en redes, que se llamaba El Camino del Éxito. Otro camino, ¿no? Sí, otro camino. Tío. Esto va de caminos. Era un preludio. Sí, esto va de caminos. Entonces, yo quería saber qué es para Luzu hoy el éxito. Joder, es una buena pregunta. Y además es una pregunta que cambia la respuesta, depende del momento de tu vida. Por eso digo hoy. Sí. Para mí, yo creo que es estar feliz con lo que estás haciendo y hacerlo bien. O sea, es decir, sea cual sea la ambición que tienes, porque muchas veces la gente comete el error de pensar en éxito y automáticamente ambición profesional, dinero, todas estas cosas, ¿no? Y en ese vídeo ya lo intentaba transmitir, pero creo que no mucha gente... Tienes que tener las orejas puestas de escuchar para oírlo, o sea, unas determinadas. Y creo que el tomar la decisión de hacer algo que te hace feliz y hacerlo contento y bien, eso es lo que considero el éxito. Que en mi carrera, por ejemplo, haciendo lo mismo, siendo creador de contenido, para mí el éxito en 2013 era una cosa y la hice, y tener todos esos suscriptores, las placas de oro que nos daban de reconocimiento y tal, y hoy en día es que mi trabajo me permita tener el tiempo para pasar con mi familia y a la vez proveer y estar contento con y orgulloso con lo que estoy haciendo, como esta serie que os decía del camino y tal. Entonces, es verdad que cambia mucho, pero yo diría que eso es el elegir lo que estás haciendo y hacerlo, y lo importante es eso, el hacerlo bien, o sea, el estar orgulloso del trabajo que estás haciendo, porque también nos ocurre mucho socialmente que entramos en dinámicas, otra vez ciclos, ¿no? Como hablamos con lo de la dieta, que entras en ciclos de necesito un trabajo y voy a hacer lo que sea que me está pagando tal para las facturas, que es inevitable en muchos casos, ¿no? Pero tengo la suerte de que hago algo que me encanta y que feliz me despierto todos los días para hacer. O sea, eso tiene que ser el éxito, sea cual sea el ámbito o la profesión. O sea, puede ser profesor, puede ser panadero, y estoy convencido de que va a haber panaderos que se despiertan todos los días absolutamente apasionados con lo que hacen y les encanta la artesanía de su trabajo y tal. O sea, como que me encantaría que la gente evitara pensar en esto del éxito como lo que hablamos, ¿no? Es que este tío que tiene no sé qué y que tiene esta casa y este coche y este trabajo de no sé qué, no tiene nada que ver. Así que ha cambiado bastante, porque ya te digo, yo ya en esa época cuando hice el vídeo ya tenía esto en mente, pero ese vídeo lo hice en ese momento para mí mismo un poco,
porque yo estaba en el momento de dejar mi trabajo y dedicarme a YouTube. ¿Estás en Madrid o estás en Bilbao? Estaba en Los Ángeles. Ya estás en Los Ángeles. Vale. O sea, yo la forma en la que empecé en YouTube es porque cuando hice el curso en Los Ángeles, empecé a trabajar en una productora de allí. Además, yo no podía trabajar legalmente porque el permiso de residencia de un estudiante no te permite trabajar, o sea, vas solamente a estudiar. Pero había una productora en la que trabajaba un español, Guy de Mulder, que hacía los Oscar, hacía Canal Plus en Hollywood, unos cuantos programas. Entonces yo le dije, si hay algo para lo que pueda servir, yo vengo a trabajar gratis para tener un poco de experiencia. Y entonces el tiempo que estaba estudiando estuve yendo a trabajar, a ayudar en lo que fuera, pero me dedicaba también un poco hay que hace falta alguien que haga no sé qué, yo lo hago, ¿sabes? A pillar todo lo que nadie quería hacer para que cuando llegara el momento de contratarme o no, había tantas cosas que nadie quería hacer que fuera inevitable. Ya. Este tío le tenemos que contratar porque es que si no nos comemos un marrón horroroso. Entonces, nada, empecé a editar allí. Al principio iba a hacer reflexión que se llama, o sea, mira, cuando van a grabar cosas fuera, ir a reflejar la luz para ¿no? Iluminación, sí. O a montar las cosas, pues igual que ahora tenemos luces, micros y tal. Y poco a poco, pues recuerdo que la primera cosa que pasó es que en una premiere hacíamos alfombras rojas, junkets, que son las entrevistas tipo con el cartel de la peli que veis luego en programas, los premios de los Oscar, de los Golden Globes, todas estas cosas. Y hacíamos un par de programas para España. Entonces, nada, una alfombra roja, de repente a Gui le pasa no sé qué, no llega, que él es el que hacía las preguntas con el micro, y me dice, Borja, ¿puedes hacerlo? Puedes hacer tú las preguntas, no estar en cámara, pero hacer las preguntas. Entonces, claro, a mí me dio pánico en ese momento, porque imagínate, o sea, era una peli de George Clooney, además, Up in the Air se llamaba, y dije, sí. Dije, no voy a pensar, sí, lo hago, ¿sabes? Porque es que si no, nunca lo voy a hacer. Entonces empecé a hacer cositas así. Luego me puse a editar, me puse a hacer muchas cosas en la empresa. Y la cosa es que en un momento dado vi que había mucha gente que estaba empezando a hacer contenido en Internet y me causó muchísima curiosidad. Esto era más en Estados Unidos. Porque dije, tío, no puede ser que haya una chavala, un chaval de 20 y tantos que están en su casa con la cámara del ordenador y se funden a audiencia a la mayor parte de los programas de televisión que hay. ¿Cómo está pasando esto? Entonces, a mí me intrigaba muchísimo. Y entonces propuse en una reunión, así un poco por encima, que teníamos que hacer algo en YouTube o tal, porque ya hacíamos contenido, no nos costaba nada generar contenido para Internet. Y no les interesó porque se dedicaban a otras cosas. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer por mi cuenta, en mi tiempo libre. Y así es así es un poco como empezó todo. Y la cosa es que el camino del éxito, que es por lo que te he contado todo este rollo, lo hice en el momento en el que estaba dejando mi trabajo. O sea, como que salté un poco a la piscina porque yo me dedicaba a YouTube, pero todavía no ganaba lo suficiente como para vivir de eso. Todavía necesitaba mi sueldo de mi trabajo. Entonces tenía un poco claro como que si sigo con la mano enganchada aquí, no voy a llegar a coger la siguiente soga. Entonces fue el momento de dejar el trabajo y dedicarme solo a eso. Pero bueno, tampoco acertaste a la primera, ¿no? Empezaste con el de YouTube Judge, sí. que recuerdo que además era en inglés, ¿no? Sí, sí, empecé uno en inglés, pero es que es curioso porque todo lo que haces en la vida tiene sentido cuando miras hacia atrás. Correcto. Muy difícil ver las cosas mirando hacia adelante. Y todas las cosas a las que yo me dediqué, o sea, por ejemplo, aquí en Madrid, que estaba en una distribuidora de cine, que era un equipo de marketing, luego en la productora que aprendía a hacer cosas, o sea, a grabar, a tal... todas esas cosas como que me fueron dando pequeños atributos para luego poder dedicarme a esto y ser capaz de hacer todo yo, ¿no? Digamos. Y El Juez, que era este canal que hacía en inglés, fue la guardería que tuve durante, no sé, 10 meses para testear cosas y ver lo que me gustaba, lo que no, porque eso fue el primer canal que creé, que era en inglés, y creé un formato que era, lo llamaba El Juez de YouTube porque me dedicaba básicamente a encontrar canales que utilizaban artimañas para ganar audiencia. Entonces yo como que las desenmascaraba, ¿sabes? En plan de, este canal tiene estas visitas por esto y por esto. Bueno, había una tía que ponía la cámara en posiciones concretas para atraer en las miniaturas, ¿no? A la gente a ver los vídeos, cosas así. Pero era un formato tan cerrado que se repetía constantemente que a los 10 meses estaba
harto. O sea, era como, tío, quiero hacer otras cosas, no quiero hacer el mismo vídeo todas las semanas. Entonces dejé de hacerlo y es cuando abrí Luzu Blogs, que es el canal en el que subí el camino del éxito y todo esto, que era más un canal de variedad, o sea, hacía un poco lo que me apetecía cada semana. Y es el que, pues, en el otro tardé 10 meses y tenía igual, imagínate, 1000 suscriptores. En Luzu Blogs yo creo que en 3 meses tenía 8000 ya. Entonces el crecimiento fue más rápido y aparte como lo hacía en español, era mucho más fluido. O sea, yo era más gracioso, más tal en castellano. Sí. O sea, Comunidad no me también cuesta hablar en hispana, inglés. ¿no? Sí, pero. Y luego que yo tenía algo que no tenían muchos, que era que yo hacía un contenido estadounidense, digamos, como americano, pero en español. Porque como yo todo lo que había consumido eran youtubers de allí, lo hacía como más de ese estilo, ¿no? Tío, yo lo que veo es que tú tienes una cosa que podrás decir lo que sea, pero es actitud. Tú eras el que pedías, por favor, que te dejaran trabajar, que te dejaran poner la luz, que, joder, te intentaste hacer imprescindible, aunque sea para que te dieran un puesto, que la suerte favorece a los valientes y tú has ido tocando teclas todo el rato para ver cuál funcionaba, ¿no? Te has ido perfilando en todo lo que has hecho. Y no siempre ha sido así, ¿eh? O sea, también profesionalmente cambias mucho. Yo en el cole era vaguísimo, en la uni era bastante vago. O sea, yo cuando voy ahora, por ejemplo, alguna vez a dar alguna charla en la uni, en la facultad, les digo con toda honestidad, yo era un estudiante fatídico, o sea, fatídico, pero porque la parte de la teoría no me gustaba nada. O sea, a mí me atraía hacer cosas. Y en la parte práctica sí, me encantaba. Pero sí, creo que hay que quitarse las vergüenzas de hacer cosas y echarle ganas a las cosas en el trabajo porque es la única manera de avanzar. Y ya te digo, es algo que también se adquiere a lo largo de los años. El atreverse y luego también el tener, depende del campo en el que trabajes, pero en el mío la adaptabilidad ha sido una de las cosas más importantes también que hacen, el adaptarte a los cambios y las cosas que vienen, ya sean que se puede también utilizar para muchas cosas en la vida también, ¿no? Surge algo, en lugar de bloquearse y ser rígido, el pensar, vale, ¿qué hago? ¿Cómo hago la finta aquí? ¿Cómo me adapto de la mejor manera? En el contenido, como os digo, en mi trabajo es ir viendo que las cosas en determinados momentos van a cambiar o están cambiando y decir, vale, sin ego, dejo lo que estoy haciendo y me reinvento un poco en esta dirección o hago esto otro. De las mejores cosas que se pueden aprender, que yo lo he ido aprendiendo a lo largo de los años también, es eso, es el ser capaz de adaptarte y de no darte tanta importancia y dar importancia a lo que estás haciendo en vez de a ti mismo. Yo tengo una última pregunta y es que hemos hablado de Hollywood, hemos hablado de La Velada, hemos hablado de Ibai, hemos hablado de un montón de gente. ¿Quién es la persona o el momento que más te ha marcado en el Luzu que eres hoy, Profesionalmente, profesionalmente? yo diría que Willy Rex es otro bueno, amigo y compañero, colega de profesión, pero Willy yo le conocí en un momento, este momento justo antes de hacer el Camino del Éxito, en el que yo estaba trabajando, pues tuvo un viaje a Los Ángeles y tal, y quedé con él un día y hablando, era la primera persona que yo conocía personalmente que se dedicaba a eso, él hacía videojuegos ya y le iba muy bien, era el canal más grande de España en ese momento. Y yo creo que escucharle, nos estamos tomando un café y tal, y escucharle hablar de cómo era la parte de negocio, que yo no tenía nadie con quien hablar de eso. O sea, yo estaba en mi casa solo haciendo los vídeos, no conocía a nadie más que lo hiciera. Entonces, el verle a él y conocerle y escucharle hablar sobre eso, yo creo que fue una de las cosas que me empujó, ¿sabes? A tomar la decisión de dejar el curro y dedicarme solo a esto. Porque era como, tío, si el que nos llevamos a, pues Willy ahora tendrá 32, yo creo, o así, o 33, o sea, nos llevamos 8 años. Entonces, ver a un tío que estaba dedicándose a esto y además más joven, que había crecido profesionalmente en su habitación y yo estaba aquí preguntándome, oye, ¿lo hago, no lo hago, tal? Como que me dio la cosa esta de pensar, tengo que ver más allá, no puedo estar preocupado de ahora, del vídeo que voy a hacer ahora, tengo que estar preocupado de voy a lanzarme y voy con todo y si dejo el trabajo puedo poner mucho más músculo detrás de esta actividad que estoy haciendo ahora y que me vaya mucho mejor. Y entonces yo diría que por impacto, por quién ha sido, él es pero ha sido así. Yo creo que si hablas con
el 80% de los creadores de contenido de España te van a decir que Willy ha sido de las personas más influyentes en ese sentido porque ha sido pionero. Qué maravilla, tío. Muy ¿Tú, bonito, Chan, tienes ¿no? alguna duda más para No, Luzu? yo le tengo muy a mano siempre. Sí, ¿no? Así que me quedo tranquilo con lo que Esto hemos ya le comentado. tienes muy visto. Pues nada, Luzu, yo de corazón agradecerte que hayas pasado este rato con nosotros. Yo creo que es una maravilla tener a alguien como tú Sin abriéndote y compartiendo. A vosotros y que al final sois creadores de contenido también. Ahora mismo, o sea, si estáis haciendo un podcast, sois creadores de contenido. O sea, Exacto. Ojalá estemos a la altura y podamos hacer algo como lo que tú has hecho, pero demasiado ambicioso. Un placer. Y para todos los demás, nos vemos en siguientes episodios de Recuperar el Norte. Gracias. Chao.